Bienvenido, secretario de Gobernación. Hay aires restauradores en nuestra República. Lo podemos ver de muchas maneras. Usted viene a rendir cuentas, pero no vino Enrique Peña Nieto. Lo más que hizo fue mandarnos a un propio su informe. Ahora, el nuevo día, el día del presidente es el 2 de septiembre. Ahí lo que vemos es un monólogo autocomplaciente. Quisiera preguntar si están dispuestos a un diálogo republicano y respetuoso entre el titular del Ejecutivo y el Congreso, y que pueda regresar a San Lázaro el presidente y tener un intercambio constructivo. Si la respuesta es sí, solo tiene que convencer a su partido. Pero no es el único aire restaurador. Desde su campaña, Peña Nieto definió o se propuso reducir y quizás después acabar con la representación proporcional, para que la primera minoría artificialmente tenga la mayoría absoluta como en los viejos tiempos. Si no la tienen con los votos, entonces que lo tengan con la maña aritmética e inflarse. El control otra vez de los poderes. Y, por si fuera poco, ahora se plantea que quien fue asesor del presidente de la República y un connotado dirigente de su partido pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quieren volver a los viejos tiempos y controlar todos los poderes, entonces simplemente el discurso de apertura es simple simulación. Tenemos una nueva estrategia de seguridad, pero la verdad es que es más discurso, muy buenos deseos, pero los mismos resultados. Hay avances en algunas regiones, sería erróneo negarlo, pero vivimos en una sociedad más segura, más fuerte. Michoacán y Tamaulipas son dos estados claros de debilidad de las instituciones y no se ven grandes mejorías. Es más, Michoacán prácticamente está tomada o suplantado sus poderes por otros. Jalisco prácticamente ya es deporte asesinar a funcionarios públicos. Acaban de secuestrar y asesinar a un diputado federal. ¿De qué sirve los monitores y que aparezca en una pantalla donde está la policía si no pueden actuar inmediatamente? ¿Para qué entonces tener a esos monitores? Y es, por supuesto, preocupante. Tlatlaya está a punto de ingresar a la historia universal de la infamia, como con Acteal, como en Aguas Blancas. Reconozco que el ejército mexicano tomó una decisión importante al ya detener a estos 8 militares y veo que hay constancia. Me preocupa que haya sido por la presión internacional, pues la Procuraduría del Estado de México ya había reservado la información por 9 años de esto. ¿Qué va a hacer para esto? Y, por supuesto, quiero preguntarle, ahora que la Secretaría de Gobernación está agrupando todos los centros de inteligencia, si tienen algo de qué preocuparse por la seguridad del presidente Enrique Peña Nieto o porque haya algún acto terrorista en algún evento público. Lo digo por haber hecho medidas extremas de seguridad en el Zócalo hasta cachar a los niños. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué ahora esta intensidad en esto? Necesitamos una nueva política de drogas. Para defender la política actual de drogas de México se necesita ser masoquista. No hemos tenido ningún resultado positivo, los objetivos no se han conseguido y hemos tenido muchísimas consecuencias no deseadas. México pidió a las Naciones Unidas una reunión especial, una sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Qué vamos a llevar allá? ¿Vamos a tener la misma posición? ¿Vamos a pedir, después de solicitar, que siga todo igual cuando todo se descompone? El mundo está cambiando y la pregunta es, ¿qué va a hacer México? En Estados Unidos ya hay casi 23 y seguramente habrá el 24 estado ahora en noviembre con la marihuana regulada. En muchos otros países también está sucediendo. Chile acaba de regular la marihuana con fines medicinales y aquí parecemos que seguimos en el medioevo porque pues son países, insisto, con un alto grado de control sanitario, de servicios de salud del primer mundo, y aquí la pregunta es, ¿vamos a seguir igual? Hay otro punto con la información. ¿Qué pasa con la información de los homicidios, de los delitos? Aquí decidieron, porque muchos expertos no sienten o no ven reflejados los informes, los datos
ciertos y hay mucha polémica sobre los mismos. ¿Por qué no se usa la norma técnica para la clasificación nacional de delitos del Fuero Común que fue aprobado por el INEGI? Y tenemos distintos parámetros y entonces no sabemos si los datos son en el municipio donde se cometieron o los homicidios fueron en donde hicieron la denuncia. Los feminicidios. El problema de los feminicidios es que se ha politizado y parece que se quiere cuidar a los gobernadores de algunos partidos para que esto no se sepa. Por ejemplo, lo que pasa es que el Observatorio Nacional de Feminicidios dice que no coinciden los datos hospitalarios con los datos que luego da la Procuraduría. Esta diferencia de datos no ayuda y no va con el discurso, por cierto, que yo celebro, de Enrique Peña Nieto al asumir la Alianza para el Gobierno Abierto. Si queremos tener datos, tienen que ser ciertos y tienen que coincidir, y no puede ser que unas instancias den unos datos y otras, y no puede ser que el sentido para crear el Observatorio Nacional contra el Feminicidio pierda sentido. Otro dato importantísimo es que las cédulas de identidad para menores, este dato que se usaron 2.300 millones de pesos, el problema es, se va a ir todo esto a la basura. La información, además de 25 millones de niños, ¿qué va a pasar con esa información? Eran información para 25 millones de menores, parece que ya la cédula de identidad de menores ya no quedó, pero toda esa información, ¿qué va a pasar? Es información confidencial e interesa. Y por último, decirle que como en el 68 los estudiantes politécnicos se están manifestando actualmente. Más allá de la discusión sobre su programa o sobre su reglamento, más allá de eso, yo quiero solicitar varias cosas y quiero saber su posición. Primero, el respeto al derecho a la manifestación, el que haya apertura al diálogo con los estudiantes para encontrar, pero además, si esto no es una oportunidad para darle al IPN, al Instituto Politécnico Nacional, la autonomía. O actualmente depende de la Secretaría de Educación Pública, pero es un pilar educativo de este país, el Instituto Politécnico Nacional, y quizás muchos de sus problemas podrían tener como solución la autonomía, como la tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, que desde 1929 conquistó esa autonomía y que ahora, si el Politécnico, el otro gran pilar educativo de este país, lo tuviera, me parece que sería para fortalecer el proyecto educativo del Politécnico que nació con el general Lázaro Cárdenas y también sería una mejora académica considerable. Es cuanto, secretario. Por sus respuestas, gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, para dar respuesta hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Espero poder, a todos sus cuestionamientos, poderle dar respuesta, diputado. Primero, a la diputada Rocío Reza. Sí, tuvimos en Chihuahua algunas dificultades respecto al programa de prevención. El subsecretario Roberto Campa y todo un organismo estamos dándole seguimiento puntual para que se ejerzan los recursos con transparencia. Ahí se definió que fuera la propia universidad la que defina con qué proyectos trabajamos y que se puedan conocer públicamente. Le garantizo transparencia y le garantizo que el subsecretario habrá de informarle directamente. Abiertos a resolver, por supuesto que comentamos con los gobernadores, y perdón la expresión, pero es público siempre el hablarles de buscar, primero, un compromiso, cumplir un compromiso de este gobierno, del presidente Enrique Peña Nieto, de no politizar la seguridad. No, es criminal, lo he dicho en otros foros y lo quiero repetir hoy ante ustedes y lo vamos a seguir validando con nuestros hechos, con nuestras acciones. Y por supuesto, el compromiso de este gobierno ante un proceso inminente electoral, el mantenernos al margen, de coadyuvar solamente con la institución, con el nuevo organismo y el Instituto Nacional de Elecciones, y por supuesto fomentar lo mismo con los otros ámbitos de gobierno, no solamente con los gobernadores y con los presidentes municipales. Y aprovecho su comentario para aclarar algo que se quiso desvirtuar en alguna declaración. No estoy diciendo que con la reforma que ustedes aprobaron podamos garantizar que no exista injerencia o posibilidad de injerencia o acción en delitos electorales de algunos. Lo que digo es que ahora tenemos instrumentos mejores para sancionar en el momento y evitar que esto incida en las elecciones.
tenemos instrumentos que ustedes dotaron a nuestro país para hacer elecciones más transparentes. Fue un gran ejercicio que yo reconozco, que lo reconoce el Gobierno de la República y que creo que nos va a permitir avanzar en que cada vez para todos sea más confiable el resultado electoral. Eso es a lo que me referí con el logro de ustedes y no dije que esto evitará que nunca más exista actos al margen de la ley en los procesos electorales. Eso, por supuesto que lo quiero hoy aclarar frente a ustedes. Diputado Belancerán, hace algunos años, aquí, este mismo Congreso, en la suma de la voluntad de las fuerzas políticas, decidieron el formato que hoy se está haciendo para la presentación del informe del presidente de la República. No quiero deslindarme de ninguna circunstancia, simplemente digo que nosotros nos atenemos estrictamente a los protocolos que ustedes definen. He dicho en las comisiones de seguridad y de gobernación, y con algunas otras que me he reunido, como juegos sorteos, la especial, que la voluntad del presidente es que esta relación que se establece entre el Ejecutivo y el Legislativo pueda servir. Y en las reuniones que tenemos fuera de este formato, quiero decirles que nos establecemos objetivos y vamos revisando para su cumplimiento, que sirvan de algo las reuniones, los encuentros, más allá de lo que pudiera solamente ser el dejar posiciones de unos y de otros, y no soluciones, que al final es lo que la gente y la sociedad quiere. Seguiremos nosotros en el formato y en las circunstancias que esta soberanía determine, y que tan libres los legisladores de un partido político como los de otro, incluidos los legisladores del partido que proviene el presidente Enrique Peña Nieto. Aquí, con libertad, toman las decisiones y nosotros nos responsabilizamos de atenernos a ellas y de cumplir estrictamente con lo que se defina. La reforma electoral y el cómo se establecerán las curules de representación proporcional vienen de un acuerdo, y lo digo porque estuve en esa mesa, de un acuerdo de las fuerzas políticas de este país. Si es a lo que usted se refirió en su pregunta. ¿Cambiaron las reglas? Digamos que sí, pero creo que está cuidado para que haya una gran representación de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión. La seguridad, y aquí lo quiero referir a los datos, señor diputado. He invitado, y quiero hacerlo públicamente una vez más, particularmente a los integrantes de estas comisiones, para que puedan acompañarnos a conocer de dónde provienen las cifras que se dan mensualmente, que por cierto somos el único país en el mundo que las da de esta manera, en el mundo, de dónde provienen, cuál es el mecanismo de obtención y cómo se dan a conocer a la sociedad, mes a mes, de todos los delitos, no solamente los del fuero federal, del fuero común. Si actuamos en transparencia, entonces podemos definir estrategias respecto a lo que no está funcionando, a lo que no tenemos los resultados que quisiéramos. No hemos dicho de ninguna manera que está solucionado el tema de la seguridad, al contrario, que todavía tenemos dificultades y que las estamos enfrentando. Y que más allá, si en Michoacán proviene estas dificultades del gobierno que acaba de estar 2 años, o de los otros 2 anteriores, o de los otros, lo que queremos es encontrarle soluciones. Ver cómo encontrar una nueva circunstancia para Michoacán, que respeto lo que usted comenta, pero quiero decirle que los avances son muy significativos. Quitamos el control absoluto de la delincuencia organizada sobre los presidentes municipales y sobre el gobierno del Estado, de las decisiones que se tomaban en todos los sectores de la población, porque no solamente eran los gobiernos ahí constituidos los que estaban amenazados o controlados, era la sociedad misma, al ver que no había un Estado que los protegiera.
Hoy hemos liberado a esta sociedad de estas circunstancias. Siguen, por supuesto, ahí presentes delincuentes que estamos trabajando para detenerlos. Y estamos consolidando instituciones que no tenía el Estado de Michoacán. Y me refiero a una Procuraduría, a una Secretaría de Seguridad Pública que permita, entonces, como lo ha comprometido el presidente Enrique Peña Nieto, que salga el comisionado y entonces Michoacán sola pueda enfrentar las dificultades que se dejaron pasar por muchos años, y que nuestro único compromiso es respaldar y apoyar a este Estado. Y quiero dejarle la garantía a todas y a todos ustedes que, por supuesto, el proceso electoral que viene no tendrá absolutamente nada que ver el comisionado al respecto de todo el desarrollo del proceso electoral, ni en este lugar y, por supuesto, en ningún otro estado. En Tamaulipas, invito también a los diputados que pudiéramos hacer un análisis con la sociedad para que ellos mismos frente a ustedes nos puedan decir el estado en que nos encontramos, con dificultades también, pero hay un gran avance. Como ningún otro estado de la República se ha crecido del lugar 24 al lugar número 3 en la denuncia. Quiero decir, ha crecido y nos ha permitido resolver muchos de los problemas que tenemos en materia de seguridad. Se reúnen las corporaciones municipio por municipio, región por región, con todos los sectores de la población, con todos absolutamente. No son acciones unilaterales, porque aquí va más allá de lo que ha sucedido en el estado de Michoacán. En el estado de Tamaulipas, el control de varias células de la delincuencia organizada y enfrentamiento entre ellas habían logrado un estado de caos permanente. Hoy se ha disminuido esos enfrentamientos y lamentamos, por supuesto, como lo ocurrido el día de ayer. Pero esto que sucedió ayer era prácticamente permanente el saber de estas acciones o de estos eventos. Y hoy se ha disminuido de una manera muy importante. Y con ello los delitos, diputados, diputadas. Vamos a seguir en estos dos estados y nosotros creemos que vamos a tener resultados en el corto plazo. Me atrevo a decirlo, porque venimos avanzando de una manera muy significativa. Y que también estamos trabajando con Tamaulipas para que cree sus propias fortalezas, como en todos los estados, por cierto, a los que en lugar de echarles la culpa, lo que hacemos es trabajar con ellos para poder resolver los problemas que tienen en materia de seguridad, con todos. Y sobre el tema de Tlatlaya, ayer el procurador en su comparecencia pudo explicarles lo que se está haciendo, y quiero, en abono a sus comentarios de él, decirle que la averiguación nunca se ha cerrado en la PGR. Si lo hizo otra instancia, es otra circunstancia. En la PGR sigue abierta, se está investigando, y todos los elementos que se están teniendo a la mano se están investigando por la PGR. Y se actuará como lo hemos venido haciendo con toda transparencia. Porque si sucediera que hay algo que señalar respecto a la actuación de este grupo de miembros del Ejército Nacional, quiero decirle que será la excepción, porque tenemos un gran ejército y por eso es que tenemos que trabajar para que si sucede este tipo de cuestiones se pueda ver, observar que es solo una acción aislada y no el comportamiento de nuestro gran ejército mexicano y de la Marina Armada de México. Termino comentándole que en el tema de las drogas, usted ha hecho foros y la posición del presidente ha sido muy clara, de abrir un amplio debate en la materia. Desde el gobierno federal no consideramos que decisiones aisladas puedan cambiar los mercados internacionales y por supuesto ni el comportamiento de las organizaciones delincuenciales, que por cierto no respetan fronteras. La idea es que, así como usted convocó a uno muy importante, por cierto, diputado, podamos abrir un mayor debate, porque respetando su opinión, también hay
otro tipo de elementos que nos dicen que un grupo importante de mexicanos, de la sociedad mexicana, no está tan de acuerdo. Hagamos un gran debate, al que convocó el presidente, y definamos entonces la política pública a seguir. Sobre feminicidios, diputado, también les invito. Hemos cambiado el mecanismo que se venía siguiendo. El mecanismo era, le dije que no me iba a dar tiempo. El mecanismo con el que nos encontramos era un mecanismo que era solamente para actuar cuando ya habían sucedido las cosas. Y entonces prácticamente se buscaban culpables o se protegían. Hoy, en este nuevo mecanismo, es cuando empezamos a ver acciones que puedan ir en este camino. Entonces es cuando actúa el Estado mexicano. Y lo estamos haciendo en coordinación con todos los organismos de la sociedad civil, particularmente de mujeres, y todos los organismos representados de los estados de la República, con los que me reúno personalmente. Y ahora entonces podemos platicar con varios gobernadores, están ahí de varios partidos políticos, que en lugar de politizar el tema, estamos resolviendo este tema que a todos nos lastima y que no debemos de permitir que siga adelante. Y sobre la cédula de identidad, ayer expresaba el presidente que se habrá de analizar. Lo que se tenía era muy costoso, así lo definieron incluso ustedes mismos al no aprobar el presupuesto en el año pasado para seguir con esta empresa y con este programa. Se logró avanzar. Déjeme decirle que logramos, ya que la empresa tenía en su poder la información, que forzar a que la información la tenga el Estado mexicano. Sí creemos que la cédula de identidad es un instrumento que debemos todos de trabajar para que se logre, que no nos interesa de parte del gobierno quién lo pueda tener en posesión, sino que sí sirva, y sirve para todo, para materia de seguridad, de desarrollo social, de desarrollo económico. Somos de los pocos países que no tenemos este tipo de mecanismos y creemos que tenemos que desarrollarlo. Dentro de poco tiempo nosotros vamos a sentar las bases para después pasar a esta cédula de identidad, que es, si no tenemos en orden los registros civiles, si no tenemos en orden el registro de las personas, difícilmente vamos a poder llegar a una cédula de identidad. Este trabajo, en primer lugar, es el que vamos a dar a conocer de parte del Gobierno de la República. Sobre el tema de los jóvenes que hoy se están manifestando, total libertad garantizada de parte del Gobierno de la República y por supuesto total apertura. Tenemos que ver qué es lo que les inquieta, qué es lo que les preocupa y resolverlo juntos. Ustedes lo verán en nuestro actuar y por supuesto que convocaremos de manera inmediata para que pueda solucionarse el problema que tiene hoy el gran Instituto Nacional Politécnico. Gracias. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero Fernando Belauzarán para su comentario hasta por 3 minutos. Le agradezco la amplitud con la que se tomó para contestar. Quiero decirle que era efectivamente el actual formato presidencial fue un acuerdo de la Cámara, es verdad. Era muy difícil lograr un informe de gobierno peor que el que existía antes, y habría que reconocer que lo lograron en aquella legislatura. Hicieron ahora algo menos republicano y creo que no ayuda a lo que debe de ser un diálogo constructivo entre poderes, sin subordinación, sometimientos, pero un diálogo respetuoso, esa es la idea. Y sí veo con preocupación que hayan regresado los ritos faraónicos, porque me parece que las democracias se construyen con equilibrio entre poderes. Eso es muy importante y me parece fundamental. El asunto de la representación proporcional es cierto, puede haber un debate de que el Congreso es muy grande, puede ser, pero lo que creo que debiéramos estar de acuerdo es que no haya una adulteración de la representatividad popular. ¿A qué me refiero? El partido, digamos, la primera minoría tuvo 31% de votos, la otra lo tuvo su partido coaligado.
Si no hubiera representación proporcional, ese 31% sería 55%. Tendrían mayoría absoluta, a pesar de que solo representarían menos de la tercera parte del electorado. A eso me refiero, y yo creo que debíamos buscar un poder legislativo que sea representativo de la sociedad. Ahora bien, y además me preocupa que se monte una campaña que de desprestigio al poder legislativo, porque un poder legislativo débil es el terreno fértil para los autoritarismos. Ahora bien, el caso de Michoacán, por supuesto, lo que se haga bien lo vamos a reconocer. Queremos soluciones y hay problemas en donde tenemos que tener visión de Estado. Y lo que haya mejorado lo vamos a reconocer, y es cierto que ha disminuido el poder de esta organización de los templarios, etcétera. Pero la tuta no solo sigue vivita y coleando, sino que hace política. Tan hace política que hace poco vimos algunos resultados. Es decir, está siendo actuante e incide en la vida política de la nación. No solo no está escondido y viendo cómo se pierde, sino que está actuando políticamente en el país, y es algo que debiéramos nosotros preguntar por qué, y nos habla de lo que falta. Por supuesto, seremos ahí constructivos. En lo de Tlatlaya, por supuesto, yo también coincido que tenemos un gran ejército, y cuando hablo y cuando hemos pedido que se esclarezca el caso, es también porque es lo mejor para el ejército mexicano. Que los daños a los derechos humanos, no, que ni es que además el ejército mexicano no está para ser policía. Tenemos ese problema y lo seguimos cargando. El ejército mexicano es una gran institución al cual, al tenerlo que haber usado quizás por necesidad en las calles, pues genera un desgaste natural. Pero me parece que el esclarecimiento de este caso de Tlatlaya es un paso para restaurar el honor, o más bien que fortalecería el honor del ejército mexicano, sería congruente con su honor, por no permitir fallas, porque carga todavía Tlatelolco 68. Vimos lo que sucedió y me parece que el ejército mexicano ha aprendido, que bueno, insisto, es una gran institución, pero es muy importante que, por más delincuente que sea alguien, tiene que respetarse sus derechos y no pueden aceptarse ejecuciones extrajudiciales. Pero estamos de acuerdo en que tenemos un gran ejército. El asunto del foro de drogas, efectivamente, hicimos aquí una gran discusión. Yo tengo que reconocer, si no sería mezquino, la participación muy buena, muy abierta, que da optimismo del subsecretario Roberto Campa Ciprián, una posición abierta. Lo que queremos es que pasen de los dichos a los hechos. El presidente Peña Nieto tuvo una excelente entrevista en el diario El País, creo que ahí habló como jefe de Estado, diciendo que si seguía el proceso en Estados Unidos, le llamó el gran consumidor de regulación de marihuana, teníamos que revisar en el país esto y teníamos que modificar. Pues bueno, si está esperando si está esperando un milagro que eso va a detener a Estados Unidos, no hay manera. Incluso el diario más influyente, el New York Times, no solo tomó esta bandera, sino que está pidiendo ya que se quite la prohibición en la legislación federal norteamericana. Esto es irreversible y creciente en Estados Unidos y lo tenemos que aceptar. California, que es nuestra frontera y que solo es la séptima, como estado es la séptima economía del mundo, ya dijo que en 2016, junto con la elección presidencial norteamericana, hará su referéndum, y nadie apuesta a que va a ganar el no. Lo más seguro es que tendremos ahí la marihuana recreativa, como se dice, y eso va a afectar a México de una manera determinante. Tijuana es la frontera más circulada en el país. Y simplemente, pues, ojalá, así como hemos tenido este intercambio de ideas, lo podamos tener también con el titular del Ejecutivo. Ojalá que haya voluntad para hacerlo, porque es muy importante esta relación entre poder, esta relación respetuosa, y yo le agradezco sus respuestas. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.